Hola a todos, ya en casa. Estoy intentando empezar a apuntarme las tareas. Quiero probar a ver si esto me ayuda a organizarme mejor y a no tener que estar pensando todo el día en qué tengo que hacer después. Hoy tengo muchísimas cosas por hacer, así que he apuntado muchas cosas. Es verdad que no sé si podré hacerlas todas, pero bueno, iré con calma y poco a poco. Lo primero que voy a hacer es recoger todo lo que tengo por aquí encima. Me gusta verlo todo despejado. Hay platos de anoche, el lavavajillas estaba lleno, así que me tocó fregarlo. Y bueno, en un momentito lo guardo todo y ya empiezo con el resto de tareas. No hemos dormido mucho esta noche. Ainara todavía está acostada. Hoy no ha ido al instituto y bueno, Iker sí que se ha ido a la academia. Esta noche Ainara ha vuelto a tener fiebre, así que tuvimos que llevarla a urgencias. Al final, bueno, pues es la garganta, una pequeña infección, nada grave. Y bueno, pues he preferido no despertarla y dejarla dormir un poquito más y luego le prepararé algo para desayunar. En el vídeo anterior me preguntasteis que qué hacía con el vinagre en las ollas. Ya lo he comentado en otros vídeos, pero para quien no lo sepa, lo que hago es que utilizo el vinagre de limpieza para limpiar el interior de las ollas. Simplemente lo que hago es que le echo un chorrito, lo dejo reposar un ratito para que haga efecto y luego le paso un poquito el estropajo y la verdad es que quedan espectaculares y muy brillantes. Me encantan estas fuentes de cristal de IKEA, cierran súper herméticas. El único problema es que pesan un poquito, pero me encanta tenerlas. Estaba pensando que quiero empezar a organizar la cocina de otra forma, comprando algunos organizadores que me ayuden a tener todo un poquito más ordenado. La verdad es que últimamente se me complica un poco porque siendo tantos en casa, la verdad es que mantenerla organizada me cuesta un poquito más. Voy a aprovechar que he vaciado el lavavajillas para darle un repaso rápido. Ya sabéis que de vez en cuando hago una limpieza profunda con vapor, saco las gomas, limpio todos los rincones. Me encanta hacerlo, pero quiero encontrar una manera de que estas limpiezas no me cuesten tanto. Normalmente, bueno, esas limpiezas las hago cada 2 o 3 meses, pero quiero empezar a establecerme una rutina. La idea es no esperar tanto tiempo y cada mes darle un repaso ligero, simplemente sacar los filtros, fregarlos y limpiar lo que más sucio esté. Y bueno, quiero probar a ver si así puedo espaciar un poquito más las limpiezas profundas. Sabéis que siempre intento en cada cosa que limpio buscar la manera que me sea más fácil mantenerla limpia. Bueno, yo me pongo mis propias rutinas para que no me sea necesario hacer limpiezas tan a fondo que la verdad es que acaben agotándome. Y bueno, pues con el horno la verdad es que me funciona bastante bien.
Lo mantengo limpio poco a poco para no tener que enfrentarme a esa limpieza intensa y agotadora. Y bueno, yo creo que si mantenemos todo un poco limpio, podemos ir espaciando esas limpiezas profundas y hacemos que el trabajo nos sea más llevadero. Es verdad que con el lavavajillas me cuesta más porque como siempre está cerrado, parece que siempre es el último de la lista. Pero bueno, ya os digo, como con el horno me funciona así, me funciona bien así, quiero probar el mismo método con el lavavajillas. Voy a intentar mantenerlo limpio y así poder ir espaciando las limpiezas más profundas. Voy a fregar los vasos del desayuno a mano porque los volví a meter dentro del lavavajillas. No me di cuenta, no me acordaba de que quiero poner una botellita para poder limpiar el lavavajillas. Y la verdad es que prefiero que el lavavajillas esté completamente vacío antes de ponerlo en marcha. Para los que me seguís desde hace tiempo, ya sabéis que utilizo el limpiador de aloe vera del Mercadona para muchas cosas de mi cocina. Bueno, pues sobre todo para los grifos y el microondas. La verdad es que queda todo súper brillante y además deja una olor riquísima. Y bueno, pues voy a aprovechar que se me ha acabado la botellita para rellenarla y enseñaros cuál es. De verdad que os lo recomiendo muchísimo porque es algo que a mí no me puede faltar. Y bueno, y con las ollas, ahora que el vinagre ha hecho su trabajo, simplemente les paso un poquito el estropajo. De verdad que esto es un invento maravilloso, quedan limpias y brillantes. Para los desagües he probado muchísimas cosas, pero de verdad que lo que mejor funciona y se nota incluso a simple vista es la lejía. Simplemente echo un chorrito, lo dejo actuar un rato y pasado ese tiempo la suciedad se ablanda. Luego dejo caer durante unos segundos un chorro de agua bien caliente y de verdad que el desagüe queda completamente blanco.
Ya sabéis que tengo muchas naranjas y no quiero que se me estropeen, así que quiero utilizarlas y bueno, pues vi en una red social que me llamó la atención una receta donde se ponía la naranja entera con piel y todo. La verdad es que me pareció curiosa, así que voy a probar a ver qué tal sale. Como mis naranjas son pequeñitas, he decidido poner una naranja entera con piel y la otra pues solo con la pulpa. La receta original no se hacía con Thermomix, sino que lo trituraban todo con una batidora. Lo que trituran es la naranja, el huevo y el azúcar, aunque yo he sustituido el azúcar por stevia, porque bueno, ya sabéis que estoy intentando cuidarme un poquito. Así que sí, bueno, ya os digo que si no tenéis Thermomix podéis triturarlo perfectamente con una batidora normal o incluso con una picadora. Lo pongo en el horno a unos 180 grados durante unos 25-30 minutos y mientras tanto, mientras se va haciendo voy a ver cómo está Inara. La verdad es que tiene una pinta buenísima y bueno, pues en la receta ponía que había que echar encima el jugo de media naranja. La verdad es que el sabor es buenísimo, no, la piel de la naranja no ha amargado nada, yo pensaba que quizás amargaría. Lo único es que creo que al echarle el jugo de la media naranja por encima, la masa se ha mojado demasiado y ha quedado demasiado compacta, así que creo que volveré a intentar hacerla, pero esta vez no le echaré el jugo de naranja al final. Y después de llevar el desayuno a Inara, aún es pronto, así que voy a seguir haciendo las tareas. La verdad es que madrugar me ayuda muchísimo a aprovechar mejor el día y a organizarme sin prisas y puedo ir haciendo todo poco a poco y la verdad es que sin sentirme agobiada. Y de verdad, muchísimas gracias por las recomendaciones que me disteis sobre la aspiradora. Al final ya veis que me he decidido por una aspiradora de escoba. No voy a decir la marca, pero bueno, si alguien está interesado, os dejo el enlace en la cajita de descripción. Bueno, ya sabéis, esto no es publicidad, me la he comprado yo, me la he pagado yo misma. Y bueno, voy a ser sincera, la verdad es que estoy encantada, es comodísima. Teníais razón, trae accesorios que a mí ni me había dado, que yo realmente no me había dado ni cuenta. Y lo mejor es que no tengo que agacharme, lo cual con 50 años se nota un montón. Me encanta la luz verde que lleva porque puedo ver perfectamente la suciedad, incluso cuando acabo de pasar la mopa. Vuelvo a pasar el aspirador y se ven hasta las motitas de polvo. La verdad que estoy muy contenta. Antes estaba contentísima con mi aspiradora de mano, que bueno, pues pesaba mucho menos, pero para agacharme o limpiar alfombras me costaba muchísimo. Y bueno, y la verdad es que esta me facilita mucho el trabajo.
Voy a acercarme un momentito al Lidl, que lo tengo justo aquí al lado. Solo necesito comprar unas cositas para la comida, nada más, unas 3 cositas que me hacen falta. Me gusta venir al Lidl a comprar y os explico por qué. Pues simplemente porque no compro cosas innecesarias. Antes solía hacer la compra en Mercadona y bueno, ya sabéis que allí hay tantísima variedad que muchas veces acababa comprando caprichos. En el Lidl tengo lo justo y necesario y sé que no voy a llevarme cosas que realmente no necesito. Al final os puedo decir que comprar lo necesario, bueno, pues supone un gran ahorro y bueno, yo realmente lo he notado muchísimo. Voy a guardar en un momentito lo que he comprado, nada, solo unas espinacas, unos huevos que me quedaban solo 5 en la nevera, así que he cogido 2 docenas y unos aguacates que se nos olvidó de comprarlos. Y como todavía es pronto, que aún no son las 12, he pensado en preparar algo súper rápido para la cena y bueno, y dejarlo listo para esta noche. Son recetas súper rápidas, voy a hacer 2 cocas o empanadas y lo mejor es que se hace todo en crudo. Una es de cebolla y la otra de jamón york y queso. La de cebolla simplemente lleva 2 cebollas, un poco de aceite, orégano y sal. Y para la masa es una receta de Thermomix, pero la voy a preparar a mano para que veáis que también se puede hacer sin máquina. Y bueno, ya os digo, la masa son 15 minutos, no más. Para la masa lo primero que voy a hacer es deshacer la levadura prensada en el microondas con el aceite y con el agua. Ya añado la harina, una cucharadita de pimentón de la Vera y una cucharadita de sal. Ya simplemente la extiendo en la bandeja del horno, pongo la cebolla por encima y la introduzco en el horno a unos 200 grados, unos 20-25 minutos hasta que veáis que la masa, los bordes de la masa estén doraditos.
Y la de hojaldre con 2 masas de hojaldre de estas frescas de Lidl. Pongo jamón york, luego queso mozzarella porque no me quedaba queso en lonchas y otra vez jamón york. Y nada, al horno también, unos 25 minutos también a 200 grados. Y ya tengo la cena preparada para esta noche. Simplemente ahora la corto en trozos, la pongo en unas fuentes y las guardo en el horno hasta la noche. Voy a ponerme a hacer la comida ya porque es la 1. Lo que voy a preparar es muy rápida, pero me preocupa que la campana esté a punto de gotear porque la verdad es que cuando está así tan sucia llega un momento que gotea. Así que aunque no quiera, primero tengo que darle una limpieza rápida y dejarla lista para poder ponerme con la comida. La verdad es que he aguantado todas las navidades sin limpiarla, pero ya lleva más o menos un mes y alguna semanita, y como cocino tanto empiezan a salirle unas gotitas y así que tengo que limpiarla enseguida porque me da miedo que pueda caer algo y que nada, que si no la limpio no puedo seguir cocinando. Los filtros normalmente me gusta ponerlos en el lavavajillas, pero como los necesito ahora, simplemente los pongo con agua bien caliente con un chorrito de vinagre y un poquito de lavavajillas. Y bueno, lo dejo que actúe un ratito y luego les doy con un poquito de lavavajillas y un poquito de frizz. Y la verdad es que quedan súper bien.
hoy se me ha hecho un poquito tarde para preparar la comida, pero bueno, me pasa a veces, no pasa nada. Ainara está aquí y José e Iker llegan tarde. José suele llegar casi a las 3:30, así que hoy nos sentamos a comer todos juntos. Voy a preparar algo que no se tarda mucho en hacer, un potaje de bacalao con espinacas. A Ainara le gusta mucho el bacalao, así que ahora que está un poquito malita, le vendrá muy bien algo calentito y lleno de vitaminas. La verdad es que aquí a todos nos encanta porque es un plato que aporta muchísimas proteínas gracias al bacalao y a los garbanzos. Y bueno, y los carbohidratos de las patatas y bueno, y vitaminas en las verduras. Así que bueno, en definitiva es un plato súper completo, nutritivo y lleno de vitaminas. Y que era llegado hace un ratito, así que voy a aprovechar a sacar la ropa de la secadora y así entre los dos, mientras se va haciendo la comida, la vamos plegando. Esta receta ya la he hecho otras veces aquí en el canal, así que bueno, hoy he seguido el mismo proceso. Simplemente he dejado que las patatas, las espinacas, los garbanzos hirvieran durante unos 30 minutos. Ya después he añadido los huevos a trocitos, los he dejado unos 10 minutitos para que espesara el caldo, bueno, a fuego más bien un poquito fuerte. Y luego por último simplemente he añadido el bacalao y lo dejo unos 10-15 minutitos y ya estará listo. Como veis es rápido y además es que está buenísimo. Y José ya está aquí, así que vamos a comer. Ainara no se encuentra bien, así que la voy a dejar descansar y luego dentro de un ratito ella comerá. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado acompañarme en este día entre limpieza, organización
y la cocina, que como siempre os doy las gracias por estar aquí, por vuestros comentarios y por todos los consejos que compartís conmigo, que os quiero mucho, mucho, muchísimo. Que si no os habéis suscrito, suscribiros, hipearme, darle me gusta, que sabéis que eso me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.